Nada, chicos, bienvenidos a IndieGG Podcast. Hoy tenemos con nosotros a Abilite, por un lado publisher y estudio de desarrollo de videojuegos respectivamente, y con nosotros tenemos a 4 personas que van a estar hablando pues, de diferentes temas relacionados con el desarrollo de videojuegos en España. Concretamente tenemos a Eva Gaspar, CEO, CEO del estudio, de Abilite. Tenemos a Víctor Ávila, productor, a Miguel García, director creativo, y a David Martínez, equipo de comunicación y marketing. Vale, y entonces... el que lleva los cafés a los otros 3. Es verdad, bueno, eso ya... Alguien tendría que hacerlo, ustedes, efectivamente, ¿no? Perfecto. Es muy importante esa labor, por cierto, ¿eh? No la desmerecemos ni mucho menos. Llevar café, tomar café, de hecho, es algo que muchos de nosotros hacemos de forma regular. Bueno, pues nada, antes de arrancar y entrar en materia, me gustaría preguntaros, chicos, un poco por hablar sobre vosotros. Bueno, sois un estudio que lleva ya en funcionamiento bastantes años, entonces nos gustaría conocer un poco de dónde venís, qué es lo que empezasteis a hacer, cómo nace Abilite, cuál es el punto de arranque. Y para acompañar a esa pregunta, antes de que empecéis a responder, lo que vamos a hacer es vamos a ir probando en directo varios de los proyectos que habéis desarrollado a lo largo de los años. De hecho, con nosotros va a estar Geray, que es streamer profesional. De hecho, él, entre otras cosas, se dedica a probar juegos de todo tipo. Y bueno, vamos a empezar probando un juego que se llama Super Aidora para, pues bueno, ver un poquito el pasado, ¿no? Los inicios de Abilite y hablar sobre esto, ¿vale? Geray va a estar jugando, podemos hablar mientras tanto, ¿vale? Muy bien, pues bueno, por referencias empiezo yo. Abilite es una empresa que empieza como developer de videojuegos en el año 2003 y nace de la mano de extrabajadores y ex socios de otra empresa histórica del desarrollo de videojuegos España, que es Bitmanager. Empezamos desarrollando videojuegos para el teléfono, para los móviles, antes de que fueran smart. Y de ahí ya saltamos en el año 2007, saltamos al desarrollo de consolas, volvemos a desarrollo para Nintendo, para consolas de Nintendo, y que es para el equipo core, pues una vuelta a casa, porque era lo que principalmente habíamos hecho en Bitmanager. Y bueno, y luego ya pasamos, en 2009 empezamos a publicar, en 2015 hacemos la publicación bueno, firmamos con Locomalito y hacemos la publicación y coproducción de Super Aidora, que es el juego que estáis viendo en pantalla. Pero bueno, también hacemos Maldita Castilla, Curso Oficios, hacemos Hyper Light Drifter. Después en Abilite Barcelona, desde el año 2020, a nivel de desarrollo, pues nos metimos en juegos de estrategia y construcción de ciudades, o City Builder, y este año acabamos de lanzar Citadellum. El 17 de octubre de 2024 ha salido Citadellum, que supongo que tendremos tiempo de ver largo y tendido sobre él. Pero bueno, esto es un resumen súper rápido a vista de pájaro, que es lo que ha hecho Abilite Barcelona y Abilite Studios los últimos 21 años. Sí. Ahora entraremos, si queréis, un poco más en detalle en todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, me gustaría precisamente preguntarte por esto, ¿no? Porque sois, por un lado, Abilite Barcelona y Abilite Studios. ¿Qué es lo que hace uno y qué es lo que hace otro? Porque, por ejemplo, estaba explicándole un poco a Geray, que no conoce tanto de la parte de, digamos, estos grupos dentro del desarrollo de videojuegos, que es un publisher o que es un desarrollador de videojuegos. Me gustaría que me hablarais un poquito, digamos, esta separación, por qué es así y qué parte gestiona cada uno de estos estudios, ¿no? A ver, inicialmente en el año 2009 nace todo dentro de mismo Abilite Barcelona, ¿sí? Pero en el año 2015 ya se separa. Abilite Barcelona es el developer, es el que crea videojuegos, es el que colabora con otros estudios en la creación de videojuegos, y Abilite Studio es la parte del equipo y la empresa que se dedica a la publicación. Es decir, la que comercializa estos videojuegos, no solamente los que hace Abilite Barcelona, sino también los que hacen otros developers en el mundo, ¿vale? Eso es así como de forma muy sencilla y muy esquemática, que es lo que hace cada una de las empresas. Es muy interesante porque digamos que hay un momento en el que efectivamente empezáis a hacer las dos cosas, que es algo interesante. Ya no solo desarrolláis videojuegos, sino también, digamos, publicáis para otros desarrolladores para, digamos, gestionar esa parte que tiene más que ver con negocio, incluso, sospecho que en algún caso incluso distribución en plataformas y cosas similares, ¿no?
Vale, antes de meternos, digamos, en la... Bueno, tenemos aquí Geray jugando un poco Sí, al estoy viciado Super ya. Editora, que está enganchado con una cara que, que me está dando hasta envidia. Vale, pero me gustaría preguntaros, claro, esto es un poco el origen de Abilite en general, ¿no? Pero me gustaría preguntaros ahora en dónde os encontráis, porque sois una empresa, digamos, que tenéis esas dos ramas de trabajo, esos dos focos generales, pero ¿qué es lo que estáis haciendo ahora? ¿En qué estáis trabajando? O sea, ¿a qué os estáis dedicando actualmente, concretamente? Y de hecho, ¿cuáles son las vistas a futuro? Curiosamente, es a partir del año 2020 que nosotros nos metemos, o sea, veníamos previo del 17 al 20, estábamos invirtiendo en desarrollar videojuegos de realidad aumentada. E hicimos proyectos muy chulos, no solamente realidad aumentada, pero sí que técnicamente tuvieran un reto considerable, como fue Minekeeper para el Watchos. Pero invertimos mucho tiempo en hacer juegos de realidad aumentada con el RC Club, por ejemplo, donde la interacción digital con la realidad física pues llegó a cotas y a citas destacables. A partir del año 2020, coincidiendo casi con la pandemia, cambiamos de género, dejamos la realidad aumentada y nos metimos en el city building, en juegos de estrategia de construcción de ciudades, city building o gestión. Y entonces empezamos trabajando para tercero, pero en remoto, ese era mi punto. También coincidieron las dos cosas, meternos en el género y cambiamos la forma de trabajar. Hasta ese momento, desde el 2003 al 2020, habíamos estado trabajando todos en la misma oficina, pero es a partir del 2020 que trabajamos en remoto. Y hemos pasado por muchas fases, pero tenemos gente del equipo en todas partes. Actualmente, ahora mismo en pantalla, pues tendréis dos que están en Madrid físicamente y dos que estamos en Cataluña. Y bueno, pues eso, empezamos en 2020 en estrategia. El primer juego que hicimos del género, que es harto complicado, que llegamos a ser hasta 25 personas en desarrollo, lo hicimos en remoto. El segundo, que fue One Military Camp, que salió, lo publicamos en Early Access en marzo del 2023 y luego el full launch, el lanzamiento, digamos, de la versión 1.0 fue en julio del 2023. Y luego, acto seguido, Claro, nos metimos con Citadel también y lo hemos publicado este año, como os he dicho ya, el 17 de octubre de 2024. Juego que, por cierto, está en... Bueno, ya le comenta si quieres. Sí, una pregunta, una duda. Sí. ¿Por qué el cambio a juegos de estrategias? Porque el cambio de juego. Vamos a ver, nosotros veníamos de estar trabajando 3 años en esta parte de la industria que era muy pegados a Apple, haciendo mucho desarrollo, o sea, toda esta tecnología que se había desarrollado, el WatchOS, AR, todo esto había sido aprovechando la tecnología que nos ponía por delante Apple. Tuvimos una experiencia súper positiva, muy agradable. Nos invitaron a ir varias veces a Cupertino, nosotros hemos estado allí con Apple, desarrollando, trabajando, obteniendo formación, o sea, muy buena, muy positiva la relación, pero a pesar de que Apple se portó muy bien con Abilite y estamos muy contentos y muy agradecidos, la verdad es que el mercado no responde a como uno esperaría, ¿no? Dada la inversión que estábamos haciendo. Entonces, fue un poco de oportunidad, nos surgió la oportunidad de, pues esto, que nos surgió la oportunidad a finales del 19, principios del 20, de meternos en este género. Hicimos un estudio, una prospección, analizamos el mercado y pensamos, oye, pues esto es una apuesta muy interesante. Evidentemente no sabíamos que iba a haber una pandemia cuando nos metimos en esto, pero era una apuesta muy interesante. Y apostamos por esto y mi evaluación es que ha salido bien, la apuesta salió muy bien. Nos metimos en un género que es muy complicado, tiene unas barreras de entrada muy altas, requiere mucha tecnología, mucha capacidad y mucha capacidad creativa y requiere
Es muy complejo. O sea, es un muy género complejo y muy exigente. Claro, un género complejo de gestionar, quiero decir. No es en absoluto un juego de plataformas, ni un juego, digamos, sencillo de desarrollar, sino que tiene una cuestión de datos, una cuestión, digamos, de implementación bastante compleja. Claro, o sea, no estás haciendo un juego de 3 horas. Claro, exactamente. Estás haciendo un juego de cientos y cientos de horas. Es que es estratosférico la complejidad, no solo de diseñarlo, sino también de probarlo y luego nunca es suficiente. Tenemos la mejor audiencia del mundo porque es que nada es suficiente. O sea, tenemos trabajo para toda la vida ya. En este género puedes trabajar toda la vida, porque nada es suficiente. Es maravilloso. Es una experiencia muy gratificante. Es bueno y malo al mismo tiempo porque tenéis trabajo para siempre y tenéis trabajo para siempre. Efectivamente, ¿vale? Pues yo creo que como estamos hablando un poquito ya... Literal. Como ya estamos hablando un poquito de One Military Camp, de la parte de estrategia que ha estado desarrollando Avilai, yo creo que quizás, Geray, podríamos ya saltar a ese juego para también empezarlo a enseñar. Sí, ahora lo pruebo. Parece que está demasiado enganchado, igual no quiere cambiar, pero... Pero por lo pronto yo creo que sí podríamos empezar a hablar un poquito de esto, ¿vale? Hay una cosa que, un poco en lo que ya va lanzando el juego, que me ha interesado bastante y tiene que ver con la distribución del trabajo. Esto no estaba tanto en el guión que tenía pensado, pero como lo has comentado creo que merece la pena, y es el tema del trabajo en remoto. Vosotros habéis pasado en pandemia, precisamente por los requisitos, los requerimientos que ha tenido, digamos, esa situación, a trabajar cada uno, digamos, entiendo que desde vuestra casa o, digamos, de alguna oficina que tengáis ahí. Entonces, esta transición que habéis tenido, ¿cómo de accidentada o cómo de, digamos, hablando un poquito de este proceso, porque esto lo he vivido yo desde otro, bueno, a nivel profesional también, y siempre tiene sus retos, siempre tiene su complejidad. Entonces... A ver, en nuestro caso... me río porque parece hecho con mucha planificación, pero son accidentes, son claro. Happy accidents, ¿no? Accidentes felices. El año previo yo había tenido que irme a trabajar en remoto. Yo el año 2019 tuve a mi hija y entonces, claro, tenía un bebé, oficialmente estaba de baja, pero no, yo tenía que seguir trabajando. De hecho, me llevaron el ordenador al hospital después de nacer mi hija, porque había que hacer cosas. Entonces, toda la estructura de Avilite se tuvo que adaptar a que yo pudiera trabajar en remoto, pues los servidores, todo, absolutamente todo. Entonces, para cuando entró la pandemia, porque no era posible, o sea, por más que yo había tratado de convencer al equipo de venga, vayamos en remoto, que esto puede estar muy bien y tal, imposible, esto no, ¿en qué cabeza cabe? Llegó la pandemia y, bueno, en realidad se olían los primeros aromas de la pandemia y dije, venga, todo el mundo para su casa, ¿no? Y ya teníamos todas las estructuras, toda la organización técnica ya estaba montada, porque yo había estado por mí, ¿no? por las necesidades que yo personalmente había tenido. Lo que pasa que llega la pandemia, oye, qué relajación, porque de tener la sensación de que yo siempre estaba fuera y corriendo detrás del equipo, pues de repente todos estábamos ya al mismo sitio, al mismo nivel. Y al probarlo, pues oye, qué alegría, qué alboroto, oye, que sí que se podía, se vive mejor, porque somos un equipo que ya, pues... Sí que tenemos gente muy joven también, que es sorprendente que exista gente tan joven, pero existen, están ahí. Nosotros también tenemos en el equipo, pero también tenemos gente mayor, tenemos gente ya pues con 50 años. Entonces, curiosamente el de 50 años no quiere dejar de ir a la oficina, porque también tenemos oficina, pero el resto, pues oye, pues está muy bien el poder no dedicar tu tiempo a los transportes y a los traslados, sino dedicarte... O sea, que estás trabajando, que no estás trabajando, ya estás directamente, no tienes que hacer nada, que ya estás en tu tiempo de ocio, ¿sabes? Eso para mí es súper importante. Y lo de los cafés, pues nos los traen digitales, ¿eh? Físicamente, un recordatorio. Pero físicamente menos, son los menos. Efectivamente. Yo alguna vez en alguna feria le llevo alguna galletita o algo, pero vamos. El anu tampoco te creas que se mata, ¿eh? Con los cafés. Bueno, muy bien. No sé, chicos, los demás también podéis comentar cualquier cosa. Quiero decir, si tenéis algo. Digo porque... No, o sea, que es genial. Sobre el remoto, ¿vale? Yo aporto un par de cosillas. Bueno, una de las ventajas que le hemos visto ha sido el abrirnos a profesionales deslocalizados, que nuestro rango de talento se ha expandido. Antes, digamos que las personas que podíamos contratar tenían que o vivir ya en Barcelona o desplazarse con el inconveniente que ello conlleva, y entonces las condiciones tenían que ser
para ellos, pues, de otra forma, sobre todo gente que tuviera familia, que ya tuviera que cambiar a niños con colegio. O sea, puede ser muy complejo, ¿no? Y ahora, pues bueno, tenemos gente en Málaga, como ha dicho Eva, pues Víctor y David están en Madrid, hay más gente en Madrid. Hemos tenido gente en Valencia. Víctor estuvo en Irlanda los 2 últimos años y acaba de volver. Y en general abre esa puerta que es muy interesante. Bueno, Argentina, Ucrania, Sí. Alemania, o Curioso. sea, Suecia. Claro. Y luego hay un cambio mental, digamos, en lo que es la organización o la evaluación de lo que aporta cada uno. Porque cuando tú tienes una oficina, si la gente está allí, está a sus horas, es como, a ver, yo he estado a mis horas, yo he cumplido con mi trabajo, ¿no? Pero ahora realmente no son tan importantes las horas y hay gente que está menos, hay gente que está más, hay gente que lo flexibiliza y lo que importa es el resultado. O sea, al final, a fin de cuentas, lo que importa es que una persona que está diseñando pues haga un buen diseño. Si ese día sale un rato antes o otro día sale un rato después o se flexibiliza, permite centrarte en lo esencial, que es el trabajo, ¿no? Y no en calentar una silla. Entonces, bueno, o sea, 2 ventajas realmente, por mi parte, yo las he visto muy válidas. Qué interesante. Sí, sí, genial. Pero también te digo, ahí se estaban riendo cuando dijiste lo de las horas, que no era tan importante ahora, ¿eh? No, porque me empezaba feo, Ya, pero pero- sí. No, pero yo no ahora entiendo. no me importa cuántas horas estén, como no los vea, ¿no? No, Bueno, me refería en el sentido de que tú en una oficina puedes estar 8 horas Sí. y no ser productivo y en cambio, Exacto. si tú haces tu trabajo y al final lo que habla por ti es tu trabajo, pues un día has podido apretarte un poco más porque tienes un compromiso o tienes que tal, y otro día pues te flexibilizas y ese día pues compensas, no sé. Para mí es muy agradable, es una forma muy flexible. Sí, no. Esa es la clave, efectivamente. Bueno, pues nada, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a probar un poquito este One Military Camp, que es, digamos, ese salto de género que habéis dado, digamos, en vuestra trayectoria de desarrollo, y vamos a hablar un poquito de, pues de todo un poco, ¿no? Digamos, de la parte técnica, de por qué este tipo de género, qué complejidades habéis encontrado. Vamos un poquito a hablar de cualquiera de estas cosas, ¿vale? Si queréis, pues bueno, primero vamos a hablar de por qué estrategia, ¿no? ¿Por qué concretamente este género? ¿Qué es lo que le habéis visto que sea tan interesante, ¿no? Porque estabais comentando antes, pues digamos que es un género que es muy, muy potencialmente interesante para el nicho o para el público al que le gusta. Entonces, hablándonos un poquito de esto, ¿no? De por qué estrategia concretamente. Quien quiera, Bueno, o sea, a quien más rabia le dé. Antes Eva, pues el equipo tuvo que arriesgarse inicialmente para un desarrollo de estrategia. Antes de One Military Camp hicimos un trabajo para terceros, para una compañía, y Abilite se familiarizó con la manera de desarrollar un juego de gestión de este tipo. Toda esa experiencia nosotros la acumulamos porque aquí no se tira nada y lo que hicimos es pues encontrarnos en el punto en el que estábamos listos para lanzar un juego con una IP propia y una entidad que, como estáis viendo ahora, tiene One Military Camp. Las cosas funcionan así, el equipo trabaja en distintas ambientaciones y posibilidades y viene a ser una canción de Black Sabbath, War Pigs, la que termina de conformar lo que sería la ambientación del juego. Un juego en un campamento militar, que es algo que no era común en otros títulos similares. Queríamos destacar no solo por hacer buenos juegos, sino por hacer juegos únicos. Y en ese momento pues nos lanzamos a un desarrollo pues que se alargó, que nos llevó varios años, pero que creíamos que ya era nuestra punta de lanza para definir Abilite como un sello de calidad dentro del género. No, me parece perfectamente correcto. Entonces, realmente es un juego, digamos, en el que gestionamos recursos. De hecho, es un género que yo como programador mismo me atormentaría la idea de saltar de golpe a entrar aquí directamente porque sé todo lo que implica. Y precisamente por eso quería preguntaros desde el lado técnico, un estudio como Abilite, que antes, sí que es verdad que en este caso me habéis dicho que para un cliente habéis desarrollado algo que iba, digamos, como en la línea, que iba a ser un poco la vanguardia en este sentido, como un primer punto de aprendizaje de desarrollo de juego de estrategia con gestión de recursos, pero claro, os embarcáis en un proyecto que son años de desarrollo, ¿no? Un proyecto además de un género de juego que es complejo y que no habéis tocado en profundidad antes.
¿Qué problemas técnicos os encontráis al arrancar con esto, ¿no? ¿Qué dificultades técnicas se puede encontrar alguien que de forma, no voy a decir insensata, pero de forma arriesgada decida desarrollar un juego de este estilo, ¿no? Pues mira, hay 2 o 3 frentes que son comunes en los géneros, o sea, en el género de gestión o los city builders, los juegos de estrategia en general, que son problemas complejos y que hemos tenido que afrontar. Podríamos empezar hablando de la cantidad de parámetros de nivelación, que es algo que hemos ido resolviendo de una manera más eficiente conforme han ido avanzando los juegos. Y claro, tú piensas que para que el juego funcione y todo se mueva como se tiene que mover, hay detrás una serie de fórmulas que están alimentadas por un montón de datos. Y esos datos, cómo los ajustes, impactan en la economía y en la percepción que tiene el usuario y en la diversión final, ¿no? Eso fue un tema complejo y lo resolvimos haciendo que los diseñadores tuvieran una forma muy, muy fácil de iterarlo, que pudieran ir tocando parámetros y en caliente se fuera refrescando para poder ver los cambios, porque de otro modo hubiera sido súper lento cada vez que alguien quiere tocar un dato, tener que volver a hacer una build y ejecutarlo y experimentar el resultado, ¿no? Eso es uno de los primeros problemas que te encuentras en el juego. Claro, digamos que al final tú lo que cuentas es con una base de datos que te permite, con toda esa base de datos, modificar el comportamiento del juego sin necesidad de estar rehaciendo el juego, modificando una a una las entidades que tienes, que es, digamos, lo que alguien que empieza a meterse en este tipo de géneros acaba haciendo y claro, a poco que empieza a crecer el proyecto, se vuelve una auténtica pesadilla, ¿no? Pero esto, o sea, de cara... ¿Ustedes cómo saben lo que tienen que tocar para nivelar? Quiero decir, claro, tú haces un juego, tú tendrás tu opinión de cómo es esto, yo creo que esto va a funcionar de una manera u otra. Ahí depende mucho de los jugadores también, del feedback que dan ellos, o es un poco... ¿Soléis estar cerca de los ajustes que quieren desde un principio? ¿O muchas veces hacéis algo y luego ves cómo reacciona la gente y dices, no, pues sí que estábamos un poco lejos de lo que creíamos? Pues es un género que está muy pegado a la comunidad. Nosotros desde el principio hemos sido conscientes de esto y hemos estado muy abiertos al feedback y hemos hecho muy partícipes a toda la comunidad de ello. En las distintas demos que vamos sacando de estos productos, los sometemos primero a un grupo interno de gente de nuestra comunidad que prueba el juego y vamos recibiendo su feedback. Y, bueno, por supuesto también el equipo, ¿no? Pero llega un momento que en el equipo tú eres ciego a lo que estás haciendo porque para ti esto es muy fácil, lo conoces y no puedes experimentar el verlo por primera vez porque ya lo has visto muchas veces, ¿no? Entonces, sí, lo vamos sometiendo cada vez a grupos más grandes y ampliando esto, integrando todo ese feedback, ¿no? Sí que somos muy conscientes de las necesidades de la comunidad. Lo que sí que, a ver, fíjate, nosotros cuando nos metimos en el género llevábamos pues más de 15 años desarrollando y otros tantos publicando, ¿vale? Pero hasta que no entramos, o sea, hasta 2021, 22, nunca habíamos desarrollado precisamente de esa forma tan viva, ¿no? Previamente siempre había sido, es como más cerrado, más de puertas para adentro en el estudio. Y al empezar al entrar en este género, nos abrimos a una nueva forma de desarrollar, que es muy viva, es muy directo, el feedback del usuario, de la comunidad, el crear una comunidad alrededor de tu juego, el hablar con los que van a jugar y con los que están jugando y que están probando un juego que ni siquiera está terminado. Eso es algo que, fíjate, después de tantos años, pues entras a aprender, siempre estás aprendiendo cosas cuando desarrollas videojuegos o cuando estás en esta industria. Es una de las bellezas, pero también es uno de los retos, no puedes nunca darte por, vale, ya está, ya lo sé todo, ya he terminado, no. Esto siempre hay cosas nuevas y nosotros nos lo estamos encontrando en todos los frentes, no solamente a nivel de desarrollo, sino también a nivel de publicación y de distribución. Lo que te valía para vender tu juego hace un año, ya no vale este año. O sea, es extremadamente cambiante, rápido, complejo. Estamos además, supongo que habréis oído, ahora en el año 2024 está el mercado
está el mercado un poquillo revuelto y bueno, hay que reinventarse constantemente y a todos los niveles, no solamente de desarrollo. Esto que comentas es súper interesante porque, o sea, yo esto un poco lo veo, ¿no? Cuando uno, o sea, claro, vosotros venís de una trayectoria muy amplia, o sea, 2003, quiero decir que habéis hecho un montón de cosas y las he hecho en ese tiempo con un formato específico que es yo hago un juego, lo publico, vamos a decir que lo parcheo eventualmente y a otra cosa. Ahora estáis hablándome de una comunidad viva, o sea, alguien que realmente es capaz de influir al juego mientras estáis trabajando en él. Y claro, esto tiene una ventaja y además es muy bonito porque te vincula realmente con quien va a jugar tu creación, o sea, te pone a pie del cañón, pero al mismo tiempo tiene riesgos, ¿no? O sea, ¿qué peligro tiene esto? Porque, claro, no todo puede ser bonito. A ver, tiene impactos. Al final los creadores son personas, ¿eh? Los developers somos personas, los publishers también, pero menos. Y todo tiene un impacto, o sea, tienes que tener una resiliencia al feedback brutal. No sé si os habéis dado un paseo alguna vez por Steam y por los comentarios de los usuarios, pero Es duro, si piensas que son personas lo que está recibiendo eso, a veces dices, madre mía, tela. Hay que echar una piel gruesa, muy gruesa, para que a pesar de la crítica, que hay críticas muy buenas, ¿eh? No, o sea, no estoy hablando solamente de que sea en plan vamos a matar y cosas así, sino, yo qué sé, críticas constructivas. También quieras que no, cuando tú has hecho algo por muchas razones, ¿no? Pues eso, tienes que sobreponerte y tener esa madurez, no sé si es la palabra adecuada, ese instinto de supervivencia, porque como se tengas la piel muy fina no puedes seguir, tienes que dejarlo. Sí, bueno. Pero además, como creador, o sea, es complejo porque tienes que ser permeable al feedback, pero además tienes que tener también un muro de contención en determinados aspectos, porque los propios usuarios te van a dar feedback en una dirección y en otra. Y tú tienes que saber muy claramente cuál es la dirección a la que vas y saber qué feedback permear y qué feedback te está alejando de esa dirección. Entonces, no solo es escuchar y venga todo, sino que también hay que intentar verlo con criterio y ser muy abierto, muy humilde, y muchas cosas tienen sentido, otras no tanto para tu producto o tu situación productiva en ese momento. Y bueno, pues esa es el reto, ¿no? Claro. Bueno, uno de los mayores retos que nos hemos encontrado siempre es usuarios que le parece el juego muy fácil y usuarios que le parece el juego muy difícil. Y a ver cómo encuentras un punto que satisfaga a todo el público al que quieres llegar. Sí. Eso nos pasa cada vez que empezamos durante todo el desarrollo. También podríais contar lo de cuando estamos trabajando con los Signifiers, que es un grupo de súper activos, de usuarios muy activos, y dan un feedback, se implementa, se hace todo, porque parece que es una buena idea. Bueno, explicarlo vosotros, tío. He vivido ahí en primeras carnes, a mí me lo habéis contado. Víctor, venga. No, bueno, nos pasa mucho, pues a lo mejor en diseño, inicialmente en el equipo llegamos a unas conclusiones tras dar muchas vueltas. Exponemos esas decisiones de diseño a los jugadores en este caso. Juegan, no les gusta algo, pero bueno, y al final es como cíclico, siempre acabamos dando vueltas alrededor de las mismas decisiones que hemos ido tomando y pues es difícil saber dónde pararte en ese ciclo. Sí, ¿dónde está el límite, no? O sea, hasta dónde tú vas a estar dispuesto a implementar lo que te vayan pidiendo y tal. De hecho, o sea, quería comentar aquí, precisamente en base a lo que decís, ¿no? Hay jugadores que piensan que es más fácil el juego, o sea, que es muy fácil cuando sale, otros que piensan que es muy difícil, ¿dónde está el punto medio? Y aquí, claro, quería hablar también precisamente del feedback de los jugadores, la percepción que se tiene de lo que es el desarrollo de videojuegos, ¿no? Digamos que al final uno... Esto me ha pasado con amigos, ¿no? Que no entienden mucho a lo que me dedico y me dicen, no, David, es que claro, si el juego es muy difícil, pues basta con poner un menú de poner el juego fácil. O sea, pones un modo fácil, un modo difícil y ya estaría, ¿no? Entonces, claro, esto tiene un poco que ver también con cómo nosotros hacemos la labor de divulgación, ¿no? De un poco de que se entienda que hacer videojuegos es, vamos, una disciplina técnica muy compleja y que no es pulsar un botón y salen los juegos
muy a pesar de que mucha gente ahora está intentando hacer pensar lo contrario, ¿no? Entonces yo entiendo que desde el lado del desarrollador esto es algo que os habéis encontrado, ¿no? Que os han pedido disparates. No, es que yo quiero que el muñeco haga el pino puente bailando de aquella forma y evidentemente no se puede, ¿no? Pero es que, mira, ocurre una cosa. Los disparates todavía es algo fácil de identificar y dices, bueno, Claro. por aquí está claro que no. Pero, ¿qué pasa con ese feedback que es positivo y que tiene todo el sentido y que te lo dice la comunidad y lo comentamos en diseño y decimos, hostia, qué idea más buena. Vamos a hacerlo, ¿no? Y lo metes, lo implementas y resulta que cuando llegas al final tenemos ya una frase que es lo de una mariposa mueve las alas en una parte del planeta y todo lo demás se va a tomar por saco. Pues eso lo hemos visto pasar en el juego. Añadir una cosa que es muy bien intencionada y que es una gran idea y que Claro. viene de los usuarios, pero en diseño también lo han visto como, ostras, pues sí, sí. Y lo metes y genera una serie de cascadas de efectos colaterales que al final hace que todo la experiencia se caiga abajo, ¿no? Claro. Pues eso nos ha pasado. Por ejemplo, con Citadelum recientemente, a raíz de una de esas ideas de los signifiers, que era muy buena, y se hizo y al final hubo que quitarlo y dejarlo como estaba. Pero has dicho los ¿cómo, perdón? Los Signifiers. signifiers, vale. Que no sé si quieres comentar un poco sobre Martínez, eso. explícale, hombre, que Claro. es, jolín. Esto requiere explicación. En Abilite trabajamos con la comunidad, como estamos viendo, desde hace un tiempo. Y para el desarrollo de Citadelum, que es el juego que veremos más adelante, queríamos tener una serie de jugadores de la comunidad, vamos a decir destacados, cuyo acceso al juego era anterior y además a los que se escuchaba especialmente por su perfil. Decidimos llamarles signifiers, pero que es signifier, por el término latino de aquellos que portaban los estandartes dentro de las legiones. Ellos iban a curioso. ser nuestros portaestandartes porque además también eran un altavoz de lo que hacía Abilite de cara al resto de la comunidad. Y este puñado de personas que han hecho un trabajo excepcional, pues a veces tienen ideas, como dicen Miguel y Víctor, que funcionan y a veces que no. Pero su ayuda ha sido muy buena, están en nuestros títulos de crédito de los juegos, lo podéis ver, y han ayudado a darle dirección a los juegos. Qué interesante. Esto de hecho no lo he visto en muchos juegos. Sí que he visto algún juego que tiene este tipo de, vamos a decir, estandarte de la comunidad, que de alguna forma empuja o ayuda a representar ese juego ¿no? con respecto a una comunidad. Pero es muy, muy interesante. Por ejemplo, si yo quisiera ser un signifier de Citadelum, por ejemplo, o de Abilite en general, ¿qué tendría que hacer? Bueno, como tú ya nos sigues en todas las redes sociales, pero que sepas que estamos en Twitter, en Blue Sky, en LinkedIn y en las demás, seguro que has visto que tenemos un enlace a Discord. Pues nuestro canal de Discord es una manera no solo de acceder a todas estas ventajas, sino de enterarte por anticipado de alguna de las noticias que acompañan a nuestros lanzamientos. Así que sé que todos los que nos estáis viendo ahora estáis entrando en Discord, Abilite, apuntándoos. Esto lo pondremos con un rotulito Sí, debajo, sí, sí. claramente para A que ver, quede... si tú piensas, si hay un juego en especial que te motiva, Claro. pues esa es la forma. En realidad, los signifiers en Citadelum se lo han ganado ellos. O sea, han sido miembros de la comunidad que han estado súper, súper, súper motivados. O sea, son prácticamente una extensión del equipo. Desde, no sé desde qué momento, pero llevan bastantes meses. Qué guay. Muy interesante. Sí, entonces, si tú quieres serlo, pues te lo tienes que proponer tú mismo. Tú subirás de los rankings ahí tú mismo. Sigue tus Exactamente. sueños. Ahí No, sí, está. esto está guay porque sí que es verdad que hay perfiles de jugadores. O sea, yo soy un jugador, digamos, de todo. O sea, a mí yo no paro y estoy justo el día jugando a todos los juegos. A veces no los termino porque soy un poco desgraciadito. Pero sí que es verdad que hay perfiles de jugador que les gusta mucho un juego concreto y, digamos, le dedican un esfuerzo bastante notable. ¿Algunas veces os ha pasado, yo no sé si esto tiene sentido, ¿no? Pero yo he trabajado en algún estudio en el que esto ha ocurrido, de tener un fan tan acérrimo que lo acabas metiendo en el desarrollo de alguna forma directamente, como hay perfiles en los que igual es mala idea hacer esto, pero incluso dentro de alguna sección específica del juego, diseño de niveles, alguna cosa muy esencial, muy sencilla, digamos, muy simple, en la que, pues, digamos, esta persona pueda contribuir y sentirse parte del proyecto, ¿no? No sé si os ha pasado esto en algún momento. Sí, los signifiers. Ya, pero quiero decir... Pero ¿Qué es eso? que
O sea, pero Desde que... aquí un saludo para todos los que diseñan niveles, que no es tan fácil como dice David, ¿eh? No, no, claro, no es un botón, no es un botón. Claro, claro, pero yo me refiero, digamos, bueno, o sea, estar directamente en Abilite de Barcelona, trabajando directamente en la empresa como tal. Es que trabajamos en remoto, esa es la belleza de Ya. nuestro equipo. Ya. Que Está está muy al distribuido. mismo nivel que nosotros. Claro, porque claro. estamos en remoto. O sea, vale, tenemos a Ricardo que sigue en la oficina, ese es el último bastión, pero todos estamos. Es que hay gente en la comunidad que dices, pero tú cuando trabajas. Claro, Pero claro. ¿cuándo trabajas? Claro, por ahí va la cosa, vale. sabe mal. Exactamente. Pero sí, es que ya te digo, o sea, ha habido feedback que ha venido de este grupo de fans, no sé cómo llamarlo, de jugadores, Sí. no sé, de signifiers. Y se ha implementado, se ha probado. Hay veces, no sé, la historia es cuando todo el mundo lo ve tan claro y luego no funciona, es como para ejemplificar que no es tan sencillo, no es, lo vemos todos claro, este equipo, ¿no? Que con toda esta gente que son de distintos países y demás, que ya no es una cuestión de es que todos pensamos igual o tal, y a veces no funciona, aunque en papel o en idea, en nuestra cabeza funciona fantástico, pero luego no funciona, ¿no? Claro. Pero hombre, hay veces que sí funciona y se han hecho muchas cosas. O sea, por lo pronto testers seguro, o sea, el control de calidad seguro. Y luego a nivel de diseño de niveles, pues más o menos, pues también están ahí. Para mí es que control de calidad y diseño son prácticamente lo mismo. Ya, bueno, lo mismo no, pero para mí están dentro del mismo departamento. Sí, está muy ligado. Vale, muy interesante. Pues ahora Yeray va a entrar a jugar un poquito a Citadelum, que sería el último juego que habéis publicado vosotros en este caso, y si queréis podemos hablar ya directamente del juego, comentar un poquito... Sí, porque llevamos tanto tiempo calentando, ¿verdad? Sí, no, al final esto es lo que tiene este tipo de conversaciones, que nos quedamos atascados y... Bueno, si queréis comentar también algo de Military Camp, pero como entiendo que al final la evolución... Fue un reto. Yo te puedo decir que One Military Camp fue un reto muy grande. Muy grande. De hecho, creo que tanto Víctor como David entrasteis con One Military Camp, ¿no? Y fue un reto considerable. Yo creo que después de One Military Camp realmente todo el estudio, tanto el estudio como el publisher, hemos subido muchísimos escalones, pero son de esos proyectos que... Es que digamos que el primer escalón, la entrada fue Prison Tycoon, ¿no? Que fue un pequeño infierno, ¿no? Un pequeño Vietnam. Tycoon, claro, lo que es un Tycoon. Luego damos un salto de gigante, porque es un salto de gigante, pero eso es One Military Camp. Es un proyecto que al final estuvimos empezamos en noviembre del 20 y se publicó en marzo del 23. O sea, y eso para hacer Early Access. Claro. Y luego se continuó desarrollando bastantes meses después. Dijimos, bueno, hasta aquí en julio del 23, pero creo que aún hicimos alguna cosa más. Tuvimos luego un DLC de Commander Goals. Tenemos varios, sí. Y 2 DLCs gratuitos de Halloween y Navidad. Multijugador. Sí, le añadimos multiplayer post-launch. Después de haberlo lanzado, como un añadido, le añadimos. O sea, mucho trabajo. Mucho trabajo. Mira, hablando de feedback, pues este es muy bueno, muy interesante. Resulta que nosotros tenemos unos partners con los que trabajamos la promoción de nuestros productos en China, ¿no? O sea, en este caso de One Military Camp. Y nos da toda una serie de inputs que decimos, hombre, esta gente sabrá de lo que hablan y tal. Venga, vale. Uno de los inputs es, en China solo va a funcionar si es multiplayer. Bueno, venga, vale, va. Pues, hostia, es que hay muchos chinos, tío. O sea, hay que hacer caso, ¿no? A los chinos, tío. Que si nos funciona, nos forramos y trabajamos por placer. Venga, va, lo hacemos. Es una inversión, es un coste. Se hace, se implementa, se desarrolla, se publica. El top son los miembros del equipo de Abilite. O sea, no hay ni un chino jugando al multiplayer de One Military Camp. O sea, feedback, ¿sabes? Claro. Filtrar el feedback a veces es un máster en sí mismo, porque a quién le haces caso, a quién no.
es muy No, complejo. y en este Muy caso complejo. además es que me estás hablando de implementar el multijugador post-launch, que para aquellos que nos hemos pelado alguna vez Sí. con esto, un juego que no ha pensado el multijugador de partida es un auténtico infierno de implementar posteriormente. Quiero decir, no es precisamente un paseo para los amigos. Entonces, Vamos de Vietnam en Vietnam nosotros, exactamente. nos gusta Bueno, pero sarna con gusto no pica, también te digo. Esa es un poco igual un poco sí. Pero pues nada, entonces ahora vamos a entrar un poquito a hablar del Citadelum, que es el último proyecto, insisto, en el que habéis estado trabajando. Y no sé si queréis contarnos un poquito en general de qué va el juego, un poco cómo hemos llegado a este punto. Bueno, un poco todo, ¿no? Digamos, hablad del juego, lo que queráis, sois libres completamente en este sentido. Y ahora iba a estar jugando lo que sospecho que es el tutorial. Y nada, pues todo vuestro. Venga, Miguel, arráncate, hombre. Bueno, pues Citadelum es un city builder que tiene algunas particularidades. Además de lo visto en otros juegos del género, en el que puedes construir un asentamiento, en Citadelum podrás también hacer zoom out y ir a una segunda capa de mapa del mundo, en el que podrás explorarlo y entrenar tus legiones, desplegarlas en esa capa, combatir con otros ejércitos enemigos para expandir las fronteras del imperio, comerciar con otras ciudades y todo eso. Y adicionalmente podrás seguir haciendo zoom out hasta arriba, hasta una tercera capa en la que están los dioses. Y los dioses en Citadelum tienen una notoriedad importante, porque lo que tú vas haciendo te ganará su beneficio o te ganará su ira, y eso se va a traducir en que van a bajar al asentamiento y te van a ayudar con determinadas áreas, cultivos, entrenar tropas, construcciones, o te van a castigar y vas a verlos como saltan desde el panteón de los dioses, llegan a tu civilización y aplastan casas, ponen en fuego tus cosechas y bueno, pues lo típico que uno puede esperar de la mitología romana, que bueno, sobre eso os puede quizás contar un poquito más David. Y esto es Citadelum. Muy bien. Bueno, esto que ha explicado tan rápido Miguel es un título súper ambicioso que además supone esos escalones de los que ha hablado Eva, de subir escalones, que también es que estamos cada vez más cansados, pero es que hemos dado un enorme paso adelante que ha visto cualquier jugador, tanto en la parte de gestión como en la implementación de estas mecánicas adicionales de estrategia en un mapa adicional, pero no solo eso, sino que hemos dado a los jugadores la herramienta para que creen sus propios niveles y los compartan a través de Steam. Y eso ha hecho que Citadelum a día de hoy tenga una campaña histórica de 10 niveles generada por nosotros mismos, pero dé a cualquiera la posibilidad de jugar otros 50 niveles adicionales en Steam con las condiciones que cada usuario ha elegido, tanto en base histórica como de naturaleza fantástica. Así que prácticamente hemos creado un juego infinito. Ya. Sí. Porque realmente aquí un nivel de Citadelum, ¿en qué consistiría? Quiero decir, estoy viendo aquí a Yeray que está poniendo casitas una detrás de otra, dibujando como un caminito, pero realmente ¿cuál es el objetivo dentro de Citadelum? Ya se me está pegando fuego. El objetivo de cada misión varía y antes de comenzar la misión tú puedes ver los objetivos, que suelen ser cosas como consigue llegar a una población de tanta cantidad o consigue comerciar tales recursos con una ciudad que se encuentra en el mapa del mundo, y al final son, digamos, objetivos que tú tienes puestos en el horizonte, pero que para cumplir todo eso tienes que hacer muchos pasos intermedios. Es decir, para poder salir al mapa y poder explorar y poder descubrir una ciudad y luego comerciar con ella, pues previamente vas a tener que desarrollar toda tu infraestructura de casas, servicios, gente asalariada que trabajará para mantener todo el asentamiento, llegar a entrenar exploradores y desplegarlos en el mapa, explorar, y eso solo para uno de los objetivos. Hay objetivos de muchos frentes, de comercio, militares, logística, gestión de la población, generación de la ciudad. Y bueno, como a mí siempre me gusta decir, tenemos los juegos que muchos de ellos son como una
obra de arte que tú la miras, digamos que es un cuadro que ya está pintado, ¿no? Pero podemos considerar que Citadelum es justo lo contrario. Citadelum es darle un lienzo en blanco al jugador y darle unos pinceles y decirle, tú estás en control de esa creación. Y de hecho, una de las anécdotas o cosas que nos pasan es que la gente tiene mucho orgullo por lo que crea y nos comparte sus ciudades y siente un cariño y un... No sé, es orgullo lo que se siente, ¿no? Porque son ellos los que están creando el arte, o sea, ellos están utilizando las herramientas que te propone el juego y que te da a disposición y con eso son capaces de crear ciudades que no se nos hubieran ocurrido a nosotros en diseño, ¿no? Y es muy bonito, es una parte muy bonita. Claro, o sea, entiendo que aquí al final es lo que tú dices, o sea, tú un juego que ya está hecho, un juego tradicional, el juego es ya de por sí una pieza de arte, en el sentido de que ya está hecho, ya lo das y la persona interactúa con ese juego, pero aquí, digamos, el arte vuestro está en cómo se hacen esas herramientas, quiero decir, en toda esa paleta de colores, por decirlo de alguna forma, que dais al jugador para que construya, que de hecho para mí, y yo sospecho que es así para todo el mundo, es lo que hace que realmente sea complejo desarrollar un juego de este estilo. Porque al final tú estás pensando ya no en el juego en sí, sino de forma meta, estás pensando en el metajuego, o sea, en cómo se va a poder crear los juegos con las herramientas que yo estoy creando, ¿no? O sea, desde el punto de vista de diseño, claro, ¿esto cómo lo afrontáis? O sea, ¿cómo se afronta esto? ¿Cuál es el flujo de trabajo aquí? ¿Cómo se nota que eres diseñador, eh? Es lo único que te sufre ahí, ¿eh? No, bueno, o sea, soy programador me sufre todo. Lo que pasa es que estoy yendo más por el lado de diseño porque creo que es lo que, de todo lo que se puede contar aquí, porque es bastante, es quizás lo más, entre comillas, digerible, porque la parte de programación de esto no me la quiero ni imaginar. Pues es complejo, o sea, imagínate... O sea, una de las cosas que ocurre mucho en este género y que es interesante es estar continuamente buscando la diversión, finding the fun. En otros juegos con digamos, un enfoque más narrativo, pues a lo mejor es más contar una historia, cómo fluye el personaje, pero nosotros en diseño, siempre cuando estamos diseñando juegos de este género, cada decisión que estamos preguntándonos cómo va a impactar lo va a hacer más divertido, te va a dar más opciones, te va a permitir generar más, te va a frustrar Claro. o va a ser demasiado, porque luego está el balance entre el micro y el macro, la microgestión y la macrogestión. ¿Cuánta cantidad de elección das al jugador? Lo que él hace que impacte de una manera más global o menos. Y todo, cada paso es ir testeando internamente si es divertido. O sea, es que al final es el único baremo que tenemos nosotros para ver si vamos en la dirección correcta. Qué guay. Muy interesante. No sé si queréis comentar algo más aquí de Citadelum. Creo que le faltan bomberos o algo, ¿no? Bombero. Ah, sí. Lo del agua, sí, me lo estás pidiendo. Sí, ahora Jedi va a descubrir la satisfacción en Citadelum de crear un depósito de agua, guiño, guiño, para poder abastecer tu ciudad y desde ahí arrancar un imperio. Claro, o sea, aquí Jedi en realidad lo está pasando muy bien por el juego y lo está pasando muy mal por el sentido de me están mirando, saben No, que es que estoy además lo haciendo veo aquí. súper pequeño y me cuesta leerlo. Qué guay. Una de las cosas que me gustó mucho y que planteó Miguel cuando hicimos Citadelum es que es accesible en muchísimos sentidos. Es accesible porque tiene opciones de configuración de controles para jugadores que tengan dificultades. Es accesible porque funciona en un rango muy amplio de máquinas, no hace falta tener un PC de la NASA para jugar, pero es accesible también para aquel jugador que nunca se haya enfrentado a un juego de estrategia y de gestión y quiera hacerlo por primera vez. Sobre todo atraído porque es el Imperio Romano y es el tema que a todo el mundo nos interesa ahora. Y Citadelum es su mejor puerta de entrada al género. Ya. Claro, eso está guay, porque abres puertas realmente que a priori no... Además, un género tan específico que a veces puede asustar, porque yo veo esto de entrada y me asusta un poco. Digo, hostia, es que claro, aquí hay un montón de botones, un montón de cosas, pero realmente lo que estás comentando tiene todo el sentido del mundo, claro. Vale, perfecto. Dime. Pero no tiene tantos botones. No, Yo no, lo veo, pero lo veo, pero quiero decir, yo estoy bonitos, ¿no? pensando Con dibujitos desde y todo. está súper, o sea, la interfaz es súper limpia, o sea, claramente se ve que un juego no es extremadamente complejo, pero es mucho más complejo que un juego de plataformas, evidentemente.
Quiero decir, bueno, claro, eso sí. es a lo que voy. Quiero decir que hay gente que está acostumbrada a géneros mucho más simples y cuando se encuentran con este tipo de géneros ya la cabeza es como, hostia, espérate un momento. Y es más una cuestión de miedo, de no dar el salto al agua porque está fría, pero cuando estás dentro dices, ay, qué bien está esto, ¿no? Qué divertido, qué interesante, ¿no? Vale, muy bien, pues quería preguntaros ya un poco saliendo de Citadelum, quería hablar un poquito también de la otra labor que hace Abilite, ya digamos Abilite Studios, que tiene más que ver con esta parte de publishing, ¿no? Precisamente, claro, yo lo estaba explicando a Geray lo que era un publisher realmente, qué es lo que hace concretamente, porque no todo el mundo lo sabe. Entonces, no sé si podéis contarnos un poquito qué es lo que hacéis vosotros como publisher y realmente, bueno, un poco qué habéis hecho, hablarnos un poquito de vuestra trayectoria desde ese lado, ¿no? O sea, qué es lo que hace un publisher realmente en España concretamente, Vale, ¿no? yo hago la intro y luego ya Ávila hará un ejemplo práctico y David le pondrá colores. A ver, Abilite empezó publicando en el año 2009, empezamos desde el principio publicando tanto juegos propios como juegos de terceros. Curiosamente, bueno, como estábamos en plataforma de Nintendo, pues las primeras developers con los que trabajamos a este nivel fueron japoneses. Publicamos juegos japoneses en Europa y América y bueno, a partir de ahí nosotros lo que tratamos, el nicho que tratamos o el hueco que tratamos de hacernos es trabajar con creadores y developers independientes que aporten, que tengan un algo que contar. Y un algo que contar no es necesariamente juegos narrativos, sino que dentro del género que se trate, pues sean especiales, que destaquen por la calidad, por la propuesta, por el entretenimiento. Ese es nuestro foco y nuestra atención, lo que buscamos en el mercado cuando nos acercamos a un developer o un developer se acerca a nosotros y quiere que le publiquemos. Eso es lo que miramos. Y luego si ya, pues ya tenemos un encaje. Yo siempre digo cuando voy a charlas y demás que la relación publisher-developer es una relación bidireccional, o sea, son dos personas que tienen que conocerse, no todos los publishers son para todos los developers, ni todos los developers son para todos los publishers. Es una relación que se establece de forma única prácticamente entre el publisher y el developer. A veces se habla de los estándares y demás. Hay caminos en videojuegos, hay caminos más transitados, pero no hay caminos únicos. Ni siquiera contigo mismo. O sea, tú puedes tener distintas relaciones con distintos creadores. Bueno, y uno de los últimos videojuegos de terceros, es decir, de Abilite Barcelona, que ha publicado Abilite Studios, es Exographer, que lo ha desarrollado Sci-Fan Games, que es un developer francés. Y Víctor nos va a hablar un poco más nos va a hablar de la producción, de cómo ha ido la producción y el desarrollo y la publicación y si acaso Martínez que nos explique de qué va. Así no, hablamos todos. Bueno, en este caso cuando nos llegó Exographer ya estaba prácticamente terminado el juego, ya era todo el contenido estaba incluido, pero igualmente cuando te llega lo sometemos a feedback, vemos cómo está, pues, bueno, no solamente lo testeamos para nivel de bugs, sino de accesibilidad al usuario y demás. Y empieza aquí la relación y la comunicación con el equipo, que, a ver, es complejo porque le vas a pedir que haga cambios en su creación, pero por lo general siempre entienden que es por el beneficio del producto. No siempre, también te digo. Bueno. Lo digo porque lo he vivido. Hay algunos grupos que no... Hay que esforzarse, pero es comprensible. Y aquí empieza un proceso que si desarrollar un juego es difícil, pues ya cerrarlo y publicarlo es casi más complicado aún. Pero bueno, Exographer es un juego que lanzamos hace poquito, el 26 de septiembre, y que lo hemos lanzado en Switch, en Play 5, en Xbox Series y en Steam. Lo que ha comentado Eva es un equipo francés y bueno, hemos estado unos meses trabajando con ellos. Es un juego que a mí personalmente me gustó desde que empezamos a oír hablar de él. Cuando se firmó fue una alegría y haber trabajado con ellos ha sido genial.
Y bueno, ahora veremos un poquito de gameplay y podremos conocer un poco más del juego, pero bueno. Sí, o sea, Ay, nos estás dejando fatal hacia la derecha. podemos continuar. Ahí. Bueno, pues este efecto tan espectacular es lo que precede a Exographer. Vale, pensé que se me estaba rompiendo el Desde el punto de PC. vista técnico es apasionante, pero desde el punto de vista argumental y de la historia que tiene detrás es aún mejor, porque es un proyecto de Rafael Granier de Casañac que no solo se dedica a hacer videojuegos, sino que es escritor de ciencia ficción, colaborador del CERN y además físico. Oh, Lo que hizo fue convertir este juego de plataformas de exploración y puzzles de estilo Metroidvania que estamos viendo en una manera de transmitir física de partículas. Así que todo muy complicado en un primer acercamiento, pero muy sencillo de explicar. Ini, que es ese personaje que veis ahí, se encuentra perdido en un planeta donde encontrará a los Natitans, encontrará poderes, tendrá que ir superando distintas pruebas y abriendo caminos que previamente estaban cerrados, y todo ello será con elementos basados en la ciencia. No solo es esto, sino que los escenarios están basados en localizaciones reales, como el Observatorio Astronómico de las Canarias, por ejemplo, aunque también tenemos las minas de Kamiokande, de neutrinos, y nos encontraremos una serie de personajes que son los Natitans, que también son una traslación de científicos históricos. De manera que es el juego más divertido, voy a decir, la manera más divertida que tenemos de aprender física de partículas, o el juego con un trasfondo más profundo que os vais a encontrar dentro del género de las plataformas en 2D con pixel art. qué interesante. Os quería preguntar con respecto a esto, o sea, a mí la verdad que este tipo de cosas me molan bastante, o sea, que este tipo de juego ya, ya me lo habéis vendido, pero quería preguntaros, ya no tanto por el juego en sí, que evidentemente pues, daría para hablar una charla entera, sospecho, pero de la parte de publishing del juego. O sea, digamos, una de las cosas que estaba comentando Víctor al arrancar es, claro, lo primero que tenéis que hacer cuando os llega un juego que hay que trasladar a plataformas es analizarlo, o sea, es entenderlo, es ver, para empezar, si el juego está terminado. Pues muchas veces puede ocurrir que el desarrollador a mí me mande a su criatura en lo que puede ser un estado listo para publicar, pero la realidad es que nosotros después a la hora de publicarlo nos encontramos con cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso para vosotros a la hora de valorar, digamos, el trabajo que tenéis que hacer a desarrollar para este tipo de proyectos? A ver, como te decía, no existen caminos más transitados, pero no hay dos proyectos iguales, ¿vale? Depende del estado del proyecto. Como decía Ávila, Exographer llegó a nosotros en un estado realmente avanzado, ¿vale? Luego no estaba tanto como dices tú, como se pensaba el developer, pero bueno, la idea era que sí, estaba muy avanzado. Entonces, en este caso, hay una evaluación, pues hay distintas personas dentro del equipo que se dedican a evaluarlo y evaluar distintas cosas. Evalúan tanto el estado del juego como de la jugabilidad, como en el mercado, el encaje y dentro del género en el que se integra la propuesta, qué tanto destaca o cuáles son los factores que destacan. O sea, hay una evaluación previa para ver si tiene sentido o no tiene sentido, si es especial o no es especial, y contrastarlo. Básicamente, esa es la fase de evaluación. Eso es cuando ya estamos en contacto con el proyecto. Pero para estar en contacto con el proyecto existen, yo diría que 3 vías básicas. Una, a través de eventos a los que asistimos y encontramos los developers que están exhibiendo o nos piden una cita para un evento. 2, nuestros scouts se lo encuentran en distintos medios. No hay un solo sitio, pero desde Twitter hasta el propio Steam o en otras redes sociales, nuestros scouts encuentran esos proyectos y son sometidos al mismo proceso, ¿eh? Luego hay que evaluarlos, en fin, distintas sesiones, distintas personas. Y en la tercera vía para entrar en contacto con un proyecto es que ellos mismos nos escriben a través del formulario que tenemos en la web de avilightstudios.com, nos escriben y rellenan una ficha y nos llega a nosotros, y entonces nosotros
lo evaluamos. Digamos que la parte de Scout pues ya no existe porque ya han venido ellos a nosotros. Aún así, sí que cuando evaluamos un proyecto forma parte de la evaluación mirar el mercado, mirar el encaje del proyecto en el mercado y la potencialidad que tenga ese proyecto dentro del mercado, la situación. También hay que hacer una proyección a futuro porque Exographer bueno, ha sido un proyecto dentro de lo que se pueda pensar rápido, pero hay proyectos que se plantean de pues año y medio, 2 años vista. Y como os he dicho antes, en el año 2024 es extremadamente complejo prever cómo va a ser el mercado. Siempre lo es, pero ahora hay más razones para pensar, para saber que no sabemos cómo será el año 2026 y que una tendencia que podemos esperar que funcione en el año 2025, ya en el año 2026 es como, mejor vamos al casino una noche y acabamos antes, ¿sabes? Ahí nos podemos dedicar a otra cosa. Porque hacer apuestas sobre qué va a gustar en el año 2026 a los jugadores, el género, es demasiado... Claro. Es un fantasma, que te diga que lo sabes que es un fantasma. Total, que nosotros tenemos 3 fuentes básicas, 3 formas básicas de conocer un proyecto, luego se evalúa, luego se habla, se negocia con el developer qué es lo que quiere, qué es lo que queremos nosotros y encontrar ese punto, ver si hay un entente, o sea, si el developer está cerrado o no quiere nuestro feedback o no va a aceptar nuestro feedback, nosotros no solemos trabajar porque no hay... Ya ves que si no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera antes de empezar, pues entonces mejor no. Se termina. Normalmente un publisher puede entrar tan pronto como en fase de concepto como en fases más finales como el propio Exographer. Pero siempre entramos, la parte que vamos a estar es en la fase de pulido, la fase de debugging, o sea, de limpiar debugs y de pulido, que se suele decir eso de el 20% del trabajo se lleva el 80% del tiempo. Pues esto es lo que es esta fase final, es muy pesada, es muy tediosa. No es la parte creativa, que es la que suele gustar más ¿no? Si tú te metes a videojuegos es para crear, pero la parte de pulido es insistir, repetir, probar, como decía un compañero vuestro, probar y comprobar, pues esto es lo mismo, ¿no? Es la fase pesada. Y luego ya pasamos a la fase de publicación pura, porque en realidad la fase de publicación empieza con la comunicación. Hoy en día, que ha cambiado a lo largo de los años, pero hoy en día cuanto antes des a conocer tu juego, más tiempo tienes para que la gente conozca tu juego. ¿Cuál es el objetivo de que la gente conozca tu juego? Que lo compre, ese es el objetivo, porque nadie compra nada que no conoce. Entonces, pues digamos que la publicación empieza cuanto antes mejor, hablando de tu proyecto, hablando del proyecto, dándolo a conocer, pero la fase de publicación dura, que es... preparar las tiendas, preparar la campaña de lanzamiento, los influencers, los medios, maximizar el impacto que pueda tener, pues eso ya es, una vez ya el juego ya está acabado. Aunque hay muchas cosas como la preparación de las tiendas que se hace mucho antes, pero como te puedes imaginar, los últimos meses pues ya es esto, la fase de publicación, porque en desarrollo no debería de haber ya nada más. Y ya el lanzamiento y luego el post-lanzamiento. Hoy, que esto también ha cambiado respecto a épocas previas, hoy lanzas y sigues abierto a ver si todo funciona bien, si está todo bien cuadrado. Qué duda cabe que cuando lanzas tienes de repente muchos más ojos sobre tu producto, muchos más ojos de los que el equipo de testing, interno, externo, donde seas, que tú puedas pagar... Es muy complejo, tienes muchas más posibilidades, muchos más ojos cuando lo lanzas, entonces hay que ser un poco permeable a este feedback del que venimos hablando, sobre todo si hay algún bug o algún problema o algo que se nos haya escapado, que no es lo ideal, pero puede ser, y hay que poder integrarlo, corregirlo. Y luego ya pues campañas de precios, bundles y cosas así. Y eso es un poco la faena muy resumida, a vista de pájaro, de publicación. No sé si tienen alguna pregunta.
No, o sea, yo creo que los Yo quería detalles... Ah, perdón. aportar, bueno, Dale, dale. esperamos mi pregunta. Dile, Miguel. No. Bueno, que como publishers hay dos cualidades que son quizá desconocidas para el público general. Y una es la de ser capaz de ver a través de las piezas que faltan. Normalmente cuando tú estás analizando un juego, está en un estado que no es como te lo vas a encontrar en el futuro. Entonces, parte del trabajo que hacemos es imaginar cómo será el producto final y rellenar en nuestra mente esas piezas que faltan para poder ver si esa cosa final es lo que encaja en el mercado y tiene sentido, y también ayudar a los creadores a rellenar esos huecos, ¿no? Que faltan. Creo que es una labor que hace el publisher que es muy importante, le puede dar mucha calidad a tu producto, depende de qué publisher elijas, porque puede ayudarte a rellenar esos huecos mejor o peor. Claro, Bueno, poco... y hay publishers que no lo hacen directamente. Sí, bueno... Es verdad, hay publishers que solo publican, o sea, solo Sí. se dedican a esta parte final de ser la llave al mercado. No, y es normal, o sea, al final la idea de un publisher es que hay de todos los colores y las formas. Vosotros, de hecho, me lo estabas comentando antes. Igual que developers. Exactamente. O sea, al final la idea es que vosotros tenéis un público muy concreto de estudio, digamos, al que publicáis, que son aquellos que son, digamos, que tienen algo que contar, que es lo que decías antes, ¿no? Pero hay otros que o van a granel, otros que funcionan con proyectos mucho más grandes, otros que... O sea, hay un poco de todo, ¿no? Otros que solo trabajan para plataformas, otros que solo gestionan el marketing, otros... Hay de todo al final, ¿no? Entonces, es interesante porque es lo que decías, hay que saber elegir tu publisher, ¿no? O sea, tú tienes un publisher que va a ser más adecuado para ti con respecto a las necesidades que tengas, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Vale, pues un poco por ir cerrando, que la verdad es que si no, o sea, esto lo eternizo y seguimos aquí hablando hasta el fin de los tiempos. Vale, os quería hacer una última preguntita que tiene que ver un poco... Bueno, son dos cosas, ¿no? La primera es, ¿qué es lo que podemos esperar de Abilite en general en los próximos meses, años? ¿Qué es lo que viene después de esto, ¿no? ¿A dónde vais? O sea, ¿qué es lo que hay a la vista? Una pregunta difícil. No, bueno, a ver, nosotros sí que tenemos planes de futuro, tenemos muchos planes y se vienen cosas bastante chulas de cara al año 2025 e incluso apuntaría que 2026. De momento, así que te pueda contar, se viene un Gladiators of Citadelum muy Eso lo vi, chulo, sí, efectivamente. y también Anoxia Station, que eso ya es más creepy, ¿vale? Es bastante más creepy. Muy chulo también, eso sí, creepy, que es de un desarrollador afincado en Armenia, y bueno, se viene Qué guay. esperemos para la primera mitad de 2025. ¡Qué chachi! Mola. Joder, qué guay. Me alegra que las cosas van para adelante. Y la última pregunta, en realidad no es una pregunta, sino es una solicitud de pregunta. Nosotros estamos entrevistando a mucha gente y a nosotros nos encanta conectar a gente, básicamente, ¿no? O sea, entender un poco cómo todo conecta. Entonces, os quería pedir que me hicierais una pregunta que queráis que le haga al siguiente desarrollador, sea quien sea. Martínez. Venga, me lanzo yo. Que se note. Bueno, la primera que le puedes preguntar es si se ha apuntado ya a nuestro Discord. Pero superado eso, creo que hay una pregunta, dado que todos los que desarrollamos somos apasionados, me gustaría saber cuál fue el juego que les hizo decidirse por desarrollar videojuegos. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Perfecto. Pues en la siguiente entrevista podréis ver la respuesta. Muy bien, chicos, pues de verdad, muchísimas gracias por todo. De verdad, como siempre, es un placer hablar con todos vosotros. Evidentemente, los proyectos que yo no sé, Geray, si los has podido disfrutar. Yo sospecho que sí, porque por Sí, no. mientras jugabas He intentado atender a todos, sí. absorción. Y nada, pues nuevamente daros las gracias y nada, nos vemos próximamente. Muchas gracias a vosotros por haber... Muchas gracias. Gracias. Bueno, luego. chicos.